En Olavarría hace frío, 8 la temperatura, la sensación térmica 5 grados 2, así que abrigarse bien, por favor, los que tengan que salir ahora y sobre todo, bueno, a los chicos en turno tarde bien abrigaditos para ir a la escuela. 11 grados, la máxima establecida para este lunes, y miraba un poquito también a ver cómo nos va a tocar el domingo, que tenemos que ir a votar el próximo domingo. Son las elecciones legislativas bonaerenses y nosotros desde la semana anterior estamos, charlando con algunos de los candidatos de las 9 fuerzas que competirán el próximo domingo, y ahora es momento ya de recibir en el aire de 99.9 a Agustín Mestralet. Él es el primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, así que ya lo saludamos. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Georgina, muy bien. Bueno. Acá escuchando la previsión meteorológica para llevar al nene a la escuela. Muy bien, así que abrigarlo bien. ¿Cómo anda la familia? ¿Ahí bien? Bien, bien. Obviamente que con todo lo que significa la campaña al hombro, tanto la mía como la de Jessy, que somos pareja, además de los dos que encabezamos la lista concejales, y organizándonos. Claro, hay que reordenarse mucho. Es difícil, se hace difícil el día a día. Bueno, pero es posible, ustedes lo hacen posible siempre, porque ya lo hemos visto en otras. Es un esfuerzo que lo hacemos con ganas, con convicciones. Es la militancia que hacemos día a día. En realidad en las elecciones se intensifica, ¿no? Se acelera bastante, pero nosotros estamos, nos habrás visto. Sí, claro. En cada movilización, en cada lucha que hay por los trabajadores, por los jubilados, las personas con discapacidad, por justicia, por las mujeres víctimas de femicidio. Siempre tratamos de ponerle el cuerpo, y es nuestro compromiso de vida, la militancia en la izquierda. Sí, es algo que lo vemos todos, siempre están ustedes, como decías recién, Agustín, en movilizaciones, en pedidos, acompañando a familiares también de personas que han sufrido cualquier tipo de situación difícil. Bueno, a propósito de eso, preguntarte, Agustín, cómo han conformado la lista, un poco para que quienes nos están escuchando ahí puedan reconocerlos. Bueno, mira, la lista nuestra está conformada por luchadores, luchadoras, así como con Jessy somos docentes y militamos en el sindicato por las condiciones de trabajo y por la educación pública, en defensa de la educación pública. También hay jubilados y jubiladas que se han sumado a esta lista, que son impulsores de las movilizaciones acá en Olavarría y de conjunto, ¿no?, de todas las movilizaciones que se están haciendo en el país, por la cuestión jubilatoria. Hay compañeras que son militantes barriales, que llevan adelante e impulsan merenderos y comedores populares en los barrios ante el crecimiento, ¿no?, de la miseria, del hambre entre las familias de los barrios. Compañeros que son estudiantes universitarios y estudiantes de terciarios que se están formando y que también ven con preocupación la falta de perspectivas en términos educativos, la falta de becas, de las dificultades, porque hay compañeros que son estudiantes de las localidades, y entonces las dificultades con el transporte público, y se han puesto incluso a la cabeza de esas luchas cuando ha sido la crisis del transporte por el recorte de los subsidios nacionales. Hay compañeros y compañeras que son trabajadores, por ejemplo, técnicos del CONICET y de la universidad pública. Es una lista muy representativa de todos los sectores que hemos sido agraviados por el gobierno nacional de Javier Milei y La Libertad Avanza, y que nos ha tocado enfrentar en la calle, salir a luchar por los reclamos, por los derechos, por la salud, la educación pública, por el transporte, por el trabajo. Hay incluso compañeros ceramistas que acompañan la lista como suplentes, pero que se han sumado después de lo que fue la lucha, contra los despidos, contra las suspensiones. Es decir, es una lista que mira muy atentamente cuál es la realidad y que conoce en realidad la realidad de los trabajadores y trabajadoras vecinos de Olavarría. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hicimos una propuesta, ¿no?, una plataforma que como primer punto, marca esta realidad social y económica que estamos viviendo en Olavarría, que es de un industricidio tremendo, estos más de 1.500 puestos laborales que se han perdido no solo para las familias trabajadoras, sino para el conjunto de la economía de la ciudad y del municipio, porque vos imaginate que el cierre de una fábrica como Fabi, con más de 100 trabajadores en la calle, los despidos que también se contabilizan de a cienes,
en la minería, en despidos también en la informalidad, en lo que es el sector de comercio, en lo que son las changas que se han perdido, no solo repercuten en el sustento de esa familia y de ese trabajador o trabajadora, sino en el conjunto de la economía. Esa persona deja de comprar en el mercado, en el almacén del barrio, se priva de muchas cosas porque no tiene obviamente la plata para hacerlo, entonces recorta en salud, recorta en ocio, en recreación, achica todo lo que puede los gastos, y eso obviamente retrae toda la actividad económica. Y es el punto que nosotros pusimos como primer punto, porque en esto obviamente hay una responsabilidad ineludible de la motosierra que pasó por Olavarría con el conjunto del país, ¿no?, de parte de Milei, pero también de los gobiernos provincial, de Kicillof, del municipal, que no han hecho nada por defender esos puestos de laburo, porque no hablamos en general de despidos o de cierres de empresas de pymes, ¿no?, de empresas chicas, si se quiere, con un empresario o con alguien que es un emprendedor a la cabeza, sino que son multinacionales y han tenido ganancias millonarias en los últimos años, en los últimos tiempos. ¿Por qué no una vez que la crisis la paguen ellas, que pongan de su bolsillo, de sus ganancias, para que el trabajador no pierda y no pierda la ciudad? Sí, totalmente. Ustedes también esto lo han trabajado a nivel seccional, porque, bueno, la Fuerza tiene una candidata a senadora provincial, claro, de aquí de nuestra ciudad. Sí, Anti Cortés, que es una histórica luchadora del movimiento feminista. Bueno, también está Cassandra Muñoz en nuestra lista de concejales, que es también una compañera de toda la vida de la lucha transfeminista. Tenemos, digamos, desde ahí también una representación de los derechos de las mujeres y las diversidades muy importante. Y bueno, Antí está en el segundo lugar en la lista seccional, después del compañero Daniel Marín, que es de 25 de mayo. Exacto. Y han logrado, bueno, valga la redundancia, porque el nombre de la agrupación tiene la palabra incluida, pero han logrado unidad para poder armar una sola lista que represente un poco, como nos contabas recién, distintos sectores de la sociedad. ¿Fue difícil armar ese listado de gente, Agustín? Mira, no fue difícil. Fue quizás todo un medio caótico el cierre de listas en general, ¿no? Ya sabemos que otras fuerzas necesitaron de esa prórroga que le dio la Junta Electoral para incluso aunar criterios y cerrar las grietas que se estaban produciendo. En nuestro caso no. De hecho fuimos los primeros desde el Frente Izquierda en presentar listas a nivel provincial. Sí. Y obviamente también en lo municipal creo que también fuimos los primeros en anunciarla, en hacer una presentación. Y lo bueno de esto es que nosotros, digamos, más allá de que siempre hay discusiones de quién encabeza, cómo van los cargos, etcétera, eso está, pero hay un criterio nuestro que lo defendemos a rajatabla, que es y que es coherente con toda la trayectoria, porque el Frente Izquierda tiene más de 10 años de vigencia. Es decir, hemos logrado unir en un principio 3 partidos, después se sumó un cuarto partido y ahora estamos ampliando el Frente Izquierda a otras organizaciones, que incluso acá en Olavarría integramos una candidata que es Edith Martínez de lo que es la organización Vientos del Pueblo. Y lo que te decía, el criterio nuestro y la coherencia tiene que ver con que la banca no es individual. La banca no es de un candidato o de un partido, de ese candidato del Frente Izquierda. La banca es colectiva, es un triunfo precisamente de la organización de todos los partidos y de todos los militantes que luchamos por el voto y por las elecciones y en general. Y entonces, ¿cómo se hace? Cuando asume un candidato o un diputado, un legislador, quien fuera, un concejal también, nosotros rotamos la banca, no le ocupa todo el mandato la misma persona. Y eso da la posibilidad de que todos nos sintamos identificados con el triunfo del Frente Izquierda. Entonces no se producen esas rispideces, esas, digamos, mezquindades de la política tradicional, de la casta que nos ha gobernado toda la vida, que incluso está presente hoy por hoy en las internas del gobierno de Milei, ¿no? Que se han peleado y han salido un montón de cuestiones como las coimas, producto de que algún sector se sintió menospreciado en el cierre de las listas. Entonces nosotros no tenemos ese manejo. Nosotros incluso colectivizamos el acceso a la banca y todos los partidos en mayor o menor medida participamos de la banca en función de los tiempos y de la composición, ¿no? de la lista. Claro. Entonces, bueno, eso también es una garantía de que no vamos a estar ocupando la banca en función de un interés personal, de una apetencia por el cargo.
Nosotros pasamos por la función, sea de una banca legislativa, sea de lo que fuere, y rotamos, y entonces tenemos que cumplir el mandato con el que accedimos a esa banca, es decir, tenemos que refrendar ante el vecino y la vecina que nos votó, porque nuestra propuesta le convenció, porque está de acuerdo con lo que planteamos, y no en función de, bueno, desde acá yo lo uso de una plataforma para saltar a tal cargo de gestión o a tal otro carguito. Eso no existe en el Frente de Izquierda, por suerte, porque también es parte de lo que nosotros hacemos cumplir a nuestros compañeros cuando acceden a una banca. No es que el compañero se corta solo, ¿no? Es un representante de un colectivo, de una alianza de partidos y de fuerzas de izquierda, y como tal tiene que cumplir y ser el ejemplo, ¿no?, de lo que decimos nosotros en campaña y de lo que hacemos todos los días luchando codo a codo con los trabajadores, con el pueblo. Y en esto también es importante porque también el salario no es el sueldo y las dietas que se aumentan los diputados o los mismos legisladores en la provincia. Nosotros, cada compañero que accede al cargo cobra el equivalente a un profesional en el Estado. Entonces, por ejemplo, en la provincia, el equivalente a el sueldo de una maestra, no de una directora. Entonces, acá lo mismo planteamos para la ciudad. Nuestro planteo, que todavía nunca tuvimos el acceso a una banca, pero si llegamos en esta elección a la banca en el Consejo Deliberante, nosotros vamos a cobrar el equivalente a 4 salarios básicos municipales y no más. El resto de la dieta se donará, se usará para distintas actividades sociales, políticas, para la lucha de los trabajadores cuando sea necesario, no para una recaudación personal del funcionario o del compañero que ocupa la banca. Mira, desconocía esto yo y seguramente muchos de los que nos están escuchando. Es posible porque incluso, bueno, nosotros esto lo hacemos en realidad, no es que lo declamamos solamente para la campaña, decimos que lo vamos a hacer y después no lo hacemos. Y además presentamos en cada lugar donde estamos un proyecto para que sea así para todos los funcionarios. Lo hicimos en el Congreso de la Nación para que todos los diputados cobren en función de la realidad que cobran los trabajadores, por ejemplo, de la educación, ¿no?, a nivel nacional, y acá a nivel local lo plantearíamos para todos los concejales, incluso los funcionarios del Poder Ejecutivo, para que el intendente y sus asesores todos cobren en función de la realidad que vive el empleado. Porque si no es muy fácil que el funcionario, el que ejerce una función pública, se descuelgue, ¿no?, se descontextualice de la realidad que vive el conjunto de los vecinos, y particularmente los vecinos que cobran por hacer una función en el municipio, ¿no?, los trabajadores municipales. Entonces, algo que nos interesa mucho y que lo colocamos como propuesta, que también no es la solución al déficit de las finanzas municipales, pero colabora en que no haya sueldos y sobresueldos millonarios, multimillonarios, y en ahorrar un poquito desde el punto de vista de la planta política, que uno los escucha siempre a los distintos candidatos. Al intendente Wessner lo escuchó en la campaña anterior, a Gali antes que él, los escucha hablar de que van a reducir el costo de la planta política y sin embargo siempre terminan aprovechándose y apropiándose de esa parte del presupuesto municipal. Agustín, recién nombrabas, a propósito de las propuestas, esta es una elección legislativa y hemos tenido la semana anterior los debates tanto organizados por el Consejo Deliberante Estudiantil como por la Facultad de Ingeniería, y muchos colegas nombraron después en los análisis que se han hecho de estos debates, de estas presentaciones, bueno, justamente la escasez, ¿no?, de propuestas concretas que se pueden llegar a realizar desde el Consejo Deliberante, que recordamos nada tiene que ver con los cargos ejecutivos. Entonces por ahí a veces un poco como que se hace una ensalada y los votantes luego no podemos diferenciar bien. El partido de izquierda, bueno, ustedes en realidad, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos fueron una de las agrupaciones que más propuestas concretas presentaron en los dos debates, en las dos presentaciones. Contanos un poquito, hacenos un raconto rápido, no te vamos a pedir la plataforma entera, pero bueno, algunas de las iniciativas que ustedes mueven desde la izquierda. Bueno, creo que algunas ya te las comenté, pero las repaso. Sobre la cuestión laboral, vamos a plantear la prohibición de los despidos y las suspensiones, y el reparto de las horas de trabajo disponibles para no afectar el salario ni los puestos laborales,
Todo esto impulsado, queremos plantear una ordenanza que integre una comisión de concejales con trabajadores para en cada caso de emergencia o de crisis laboral, económica, bueno, se pueda tener una claridad sobre lo que pasa y no dejar pasar como si nada, que las patronales cierren, despidan, suspendan y que el costo de la crisis lo pague el laburante. Sobre la cuestión salarial y presupuestaria municipal, lo que te acabo de decir, sí, que los funcionarios y los concejales cobren como máximo 4 salarios básicos municipales y además una auditoría de las cuentas municipales que tiene que ser independiente y pública, abierta a comisiones vecinales y del pueblo, para hacer un análisis finito de los contratos municipales, de en qué se gasta y por qué tenemos un déficit de más de 1.500 millones de pesos hasta ahora, ¿no? Hasta lo que se sabe. Después, en relación a la salud, nos interesa muchísimo reforzar la atención primaria. Para eso vamos a proponer un proyecto de ordenanza que que extienda el horario de atención en los centros de atención de los barrios y en las localidades, sí, no solamente durante el turno mañana, sino también en el turno tarde, y que bueno, que trate de presentar un armado y una estructura de funcionamiento, descentralizando la atención del hospital y también descomprimiendo, ¿no?, toda esa demanda que siempre absorbe la guardia, sí, y el propio hospital con los turnos. Sí. Y llevando también más profesionales, esa es nuestra idea, las salitas. Para eso tienen que servir los centros de atención primaria. Después, respecto a la vivienda y a las obras públicas, bueno, que haya un acceso público y transparente al Banco de Tierras Municipal, que no sea una cuestión de los funcionarios el privilegio de tener acceso a esa información y que después se produzcan casos de corrupción como lo que vimos en la venta de los terrenos y de estafas directamente. Y después un plan de urbanización de los lotes baldíos municipales, que hay un montón, sí, que se está haciendo un trabajo de eso desde los distintos gobiernos, pero bueno, nosotros decimos esto tiene que ser generalizado y que entonces tengamos, a través de un impuesto especial a la especulación inmobiliaria y al gran capital agrario, los recursos municipales para poder sostener algo de la obra pública que el gobierno nacional recortó y que podamos llevar servicios a los distintos lotes, nivelar los lotes, por ejemplo, pensando en los más de 100 lotes que hay atrás del barrio Lourdes, que fueron producto de una toma, ¿te acordás?, en 2021. Sí, claro. Bueno, que esos estén disponibles para que más vecinos puedan tener su casa. Respecto, por ejemplo, a las mujeres y a las diversidades, viste que ha habido un montón de cambios de funcionarios, de renuncias en lo que es la Dirección de Política de Género, Mujeres y Diversidad. Nosotros planteamos que ya no tiene que haber un funcionario decidido por el intendente en esa dirección, sino que tiene que ser un consejo autónomo que las propias mujeres y disidencias elijan con el voto popular a sus representantes para llevar adelante una política que no se interrumpa, que sea una política clara y que esté delineada más allá de las gestiones municipales que pasen. Y que además haga un buen uso del presupuesto que hay destinado para eso y que, digamos, la mayoría no se vaya en los sueldos, sino que se destine el presupuesto a las distintas atenciones o programas específicos que hay. Y además, bueno, nos interesa muchísimo que se cumpla con la ordenanza que ya está votada en el municipio del cupo laboral travesti, trans y no binarie, y que no se está llevando adelante porque el municipio de Wessner no está informando claramente cuántas personas hay contratadas por ese cupo. Después, si tenemos un ratito más, sigo comentándote. Sí, claro. En relación a la cuestión seguridad, que nos preocupa muchísimo porque somos los trabajadores y las trabajadoras los que más sufrimos la inseguridad, nosotros decimos y denunciamos que hay claramente una complicidad policial y de otros funcionarios judiciales y políticos en la inseguridad, porque si no nos explica cómo tenemos cada vez más fuerzas desplegadas por el territorio, hasta Lutoy, ahora hace 1 año y medio, y tenemos cada vez más robos, cada vez más narcotráfico en los barrios. Entonces nosotros decimos, acá eso no se explica si no hay una corruptela y un nexo de corrupción y de encubrimiento entre la policía y los distintos sectores del crimen, ¿no? Para eso nosotros planteamos que tienen que abrirse los libros de guardia a una revisión continua de comisiones vecinales y de organismos de derechos humanos, porque también nos preocupa muchísimo la violencia policial, la arbitrariedad con la que se detiene a veces y se verduguea y se violenta a los pibes en los barrios, a los motomandados. Entonces, ante eso, un control popular sobre las fuerzas de seguridad, y ya sabemos que no es potestad del Consejo Deliberante, pero un planteo que siempre ha tenido la izquierda, es que tanto los comisarios como los jueces y los fiscales tienen que ser electos con el voto popular. No pueden ser cargos vitalicios o a dedo según la conveniencia política de algún intendente o algún gobernador. Tiene que haber una relación directa entre el ejercicio que hace un comisario de la función de seguridad o un juez o un fiscal en relación a garantizar la justicia
con el ciudadano que sufre o no las consecuencias de un ejercicio bueno o malo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. En relación a la educación, si me permitís agregar algunos más, por supuesto, que el fondo educativo se destine íntegramente a la educación y no como un gasto, como un ingreso más del municipio para gastos generales. Y para eso planteamos que tiene que haber asambleas educativas de toda la comunidad de docentes, estudiantes, familias, no docentes, para decidir cuáles son las prioridades en la inversión del fondo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que hacen falta escuelas, sobre todo para secundarias, y edificios propios para los terciarios. Bueno, tendríamos que pensar una serie de obras que no solamente tiendan a garantizar que no se caigan los techos o a remodelar un poco la infraestructura que ya está, sino a garantizar nueva infraestructura para escuelas que hoy no tienen su edificio. Uh-huh. En relación a las localidades, bueno, nosotros en el debate lo insistimos bastante, tenemos el planteo de que se tiene que volver al 4% histórico del impuesto a la piedra y que con ese aumento de un punto en el valor de esa tasa podríamos destinar y garantizar que un 25% de lo recaudado vaya a las localidades íntegramente y que sean los propios vecinos y vecinas los que decidan por medio de presupuestos participativos en qué invertir, en qué obras de infraestructura, de caminos, de asfalto, de desarrollo de los servicios y de urbanización, se pone ese dinero en cada localidad. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, también en relación a las localidades y al ambiente, nuestro planteo es que tiene que haber proyectos de reconversión y de remediación ambiental. Por ejemplo, se va a una cantera, ¿no? Cierra una cantera, o como ha pasado en Sierras Vallas, la fábrica de cemento. ¿Qué hacemos con el espacio que deja esa fábrica, con el agujero que deja esa fábrica o esa explotación en las sierras, ¿no? En el paisaje? Cómo la empresa misma tiene que remediar a través de las ganancias que ha sumado a lo largo del tiempo ese impacto ambiental. Uh-huh. Entonces nuestro planteo es, por ejemplo, que las cementeras tienen que ser las primeras en impulsar con sus propios recursos un plan de forestación para todo el municipio. Uh-huh. ¿Sí? Y no solo de arbolado público, ¿no? Sino de forestación, porque además las cementeras son en lo que es nuestro municipio las principales emisoras de dióxido de carbono. Al quemar, viste, la cal, sí, y la producción del cemento, bueno, todo eso libera un montón de dióxido de carbono que va a impactar en el efecto invernadero global y en el cambio climático. Uh-huh. Entonces, planteamos desde acá, bueno, una acción local que puede remediar en cierto punto y absorber parte del dióxido de carbono que se está emitiendo. Claro. Y después, bueno, reconvertir las actividades productivas, por ejemplo, una cantera que queda abandonada o un cerro o una fábrica que se cierra, bueno, cómo la reconvertimos hacia otra actividad productiva que permita el desarrollo local y no que las localidades se vayan quedando sin posibilidades de perspectivas laborales y que los jóvenes de a poco se vayan yendo y se vayan despoblando las localidades. Uh-huh. Y después, bueno, más puramente en relación al ambiente, nos preocupa muchísimo la contaminación del arroyo y la contaminación de las localidades, de las escuelas rurales y de los pozos de agua que tienen esas localidades por el uso indebido de agrotóxicos. Claro. Entonces vamos a ir muy fuerte con una comisión de seguridad ambiental del Consejo Deliberante que integre a los vecinos en las decisiones y en el veto a las empresas o a los emprendimientos contaminantes para, por ejemplo, controlar los efluentes que larga la planta cloacal de Copelectric en el arroyo Tapalqué, uh-huh, o ir a ver si se cumple o no la ordenanza. En realidad nuestro planteo es eliminar la ordenanza que flexibiliza el uso de agrotóxicos y a ver si se cumple o no los 2.000 metros que deberían garantizarse uh-huh, en relación a las poblaciones rurales, a las escuelas claro, rurales, para evitar la contaminación con agrotóxicos. Lógico. La verdad Creo que te resumí sí, un montón de propuestas. Eso te quería decir, escuchándote ahora y recordando también campañas anteriores, la verdad es que son planteos consecuentes, los de la Exacto. izquierda. Siempre ustedes están más allá de la coyuntura política del momento, la izquierda siempre está parada en el mismo lugar y siempre los candidatos, en este caso, bueno, sos vos, Agustín, pero distintos representantes de la fuerza han ido siempre en el mismo lugar, posicionados de la misma forma, y en ese sentido te quería consultar, bueno, cuáles son las perspectivas, teniendo en cuenta también, bueno, la performance que ha tenido la izquierda en otras elecciones que ya se han realizado este año en el país, donde, bueno, han tenido números superiores a ediciones anteriores.
Claro, sí, y los registros que van dando las encuestas, sobre todo en estas últimas semanas, dan un ascenso, una subida de los puntos que podría sacar la izquierda en las elecciones. Mira, para nosotros es fundamental el acceso a una banca en el Consejo Deliberante, sería un objetivo muy bueno cumplirlo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido representación en el Consejo Deliberante acá de Olavarría, y si no somos desde la izquierda los que planteamos estos temas que yo te enumeré, y estas propuestas, prácticamente no las plantea nadie, o los planteos que se hacen son de ocasión, son para el voto, para las elecciones, y después no se lleva adelante nada de lo que se propuso. Por ejemplo, hemos escuchado sobre el aumento del impuesto a la piedra, sistemáticamente a todos los que son candidatos, decir que iban a subir el punto, que se iba a usar parte de ese impuesto para las localidades, para las obras que son necesarias, y eso quedan en promesas incumplidas. Y solo la izquierda es consecuente, como vos dijiste, con estos planteos. Solo la izquierda está sistemáticamente elección tras elección diciendo que esto tiene que ser así, y proponiéndolo y llevándolo adelante en la medida de las posibilidades con la lucha. Entonces, que tengamos una voz que sea consecuente con estos reclamos, que son en muchos casos reclamos históricos de las localidades, de los vecinos y vecinas, es fundamental. Porque sin esa voz en el Consejo podemos luchar, podemos hacer fuerza desde afuera con la movilización, con los reclamos organizados de parte de los vecinos, pero no tenemos la voz ahí adentro y el voto ahí adentro a favor de esto. Entonces, el hecho de que tengamos una banca de la izquierda en el Consejo garantiza una voz para todos los vecinos, y además un compromiso, que es el compromiso histórico nuestro, con estas demandas, con estas propuestas, ¿no? Y estos planteos que hacemos históricamente, y siempre hacemos estos planteos. A algunos le puede parecer repetitivo, pero para nosotros son necesidades vitales, para los trabajadores, para los vecinos, para las vecinas. Es decir, estas cosas no se pueden soslayar o correr de lado porque la agenda política hoy se corrió a la derecha, ¿no? O hace un par de años. Entonces, para nosotros es central seguir insistiendo en esto, y creo que es el momento, es la oportunidad, porque lo que se está poniendo en juego en esta elección del 7 de septiembre, el domingo próximo, no es quién va a gobernar, porque eso ya se decidió y los gobiernos van a continuar, el municipal, el provincial, el nacional. Lo que se pone en juego hoy es qué representación tienen los vecinos, qué voz tienen los vecinos ahí, y en todo caso, qué oposición le hacemos al ajuste del gobierno nacional, al ajuste que hace también el gobierno provincial y de Kicillof, y al que transmite también Buessner en la ciudad, realmente, ¿no? O sea, ¿qué oposición le plantamos los trabajadores, los vecinos y vecinas ante esta realidad tan cruda y de ajuste que estamos viviendo? Y creo que en ese sentido, solo la izquierda ha tenido una coherencia, ¿no?, en la práctica. Ha estado en las calles con los jubilados, con las jubiladas, con los sectores de la discapacidad, con las mujeres, con los trabajadores que han sufrido despidos o suspensiones, con los sectores afectados por la política de inseguridad, y estamos permanentemente del lado de los trabajadores del pueblo, y nos van a ver en ese lugar ocupar una banca en el Consejo Deliberante si nos dan la confianza y los votos. Y no estamos lejos, realmente se necesitan entre 8.000 y 10.000 votos si fuera que toda la gente va a votar, ¿no? Para llegar al 10%, que es el piso por el cual se accede a una banca. Y quiero señalarte una cosa, normalmente en los consejos deliberantes, como está este piso tan alto, cuando uno supera ese piso, en vez de meter un concejal, mete dos. Entonces también estaríamos garantizando que entremos con Jessica Almeida al Consejo Deliberante, que también es una comprobada luchadora y defensora de los intereses del pueblo. Claro que sí. Agus, la última, no quiero demorarte más, entiendo que son días álgidos a propósito de esto. Bueno, ¿cómo seguirán esta semana? ¿Cómo se preparan ya de cara al domingo y demás? Bueno, llegando hasta todos los lugares que podemos con nuestra boleta, que ya la tenemos con nuestra plataforma, que tiene estos puntos que ya te comentaba, tratando de recorrer todos los barrios y lo máximo que podemos de las localidades, y cualquier persona que necesite una boleta, que quiera tener la boleta ya preparada, o que quiera sumarse a difundir nuestra propuesta y nuestra boleta en su barrio, en su localidad, se puede contactar con nosotros por las redes, Partido Obrero Olavarría Frente de Izquierda, o con las mías personales, Agustín Mestralet Sigeti, tanto en Instagram como en Facebook. Me pueden escribir un WhatsApp a mí, si quieren dejo mi número, el 1563-5417, para contactarse, para también preguntar o sacar dudas. Y a partir de eso también estamos organizando la tarea de los fiscales, porque ese domingo obviamente
esperamos tener muchos votos y tenemos que cuidar que la boleta esté en el cuarto oscuro, que esté durante todo el día y no se la lleven, y también que al momento de sacar y abrir los sobres y que aparezcan nuestros votos, que esos votos cuenten. Claro. Para eso estamos organizando los fiscales, también estamos invitando a cualquier persona que se quiera sumar a ese operativo a que se contacte y nos pongamos en movimiento para organizarnos. Agustín, te agradecemos un montón por este rato que nos has dispensado, ahora y siempre, porque cada vez que los convocamos para charlar un poco, siempre están muy predispuestos vos y el resto de tus compañeros allí. Así que muchísimas gracias por este rato y como les decimos a todos, lo mejor en este último tramo y por supuesto para el domingo también. Muchas gracias, Georgina. Gracias siempre a vos por estar dispuesta a abrirnos el espacio. Por favor, un placer. Abrazo grande para todo el equipo, Agustín. Gracias. Chau. Ahí estábamos charlando con Agustín Mestralet. Él es el primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y repasaba con nosotros las propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo.